Muy buenos días, estimada doctora. Mi nombre es Mariluz Mamani Mamani. El tema que trataremos a continuación trata de la extinción de los mamuts. Para ello vamos a tocar el punto de la evolución y adaptación. La denominación mamuts hace referencia a distintas especies, entre las que podemos mencionar el género Mamutus, que viene de la familia Elephantidae, que en la actualidad pues los conocemos como los actuales elefantes. Para ello, también es importante resaltar sobre la evolución de los mismos. Los mamuts han llegado a evolucionar en Eurasia hace aproximadamente 5.000 años. Ellos se llegaron a adaptar pues teniendo un pelaje largo y grueso para poder sobrevivir en épocas de frío. Otra de las características principales que podemos llegar a mencionar sobre los mamuts es que ellos se caracterizan por tener grandes defensas curvadas, esto para poder defenderse y combatir en épocas de apareamiento. De especies de mamuts. Existían muchas especies de mamuts debido a los cambios que se ha existido en el planeta. De esta manera se ha generado la evolución hasta llegar al elefante que conocemos hoy en día. El mamut lanudo se caracterizaba por tener mucho más pelaje que todos los mamuts, ya que en esa época hacía mucho más frío. El mamut colombiano era una especie mucho más enorme que el lanudo, ya que este debería defenderse contra especies mucho más grandes que él. De esa manera, el mamut colombiano, especies menores eran especies o mamuts de mediano tamaño que habían evolucionado por la característica y factores del cambio climático y lo que conocemos como hoy en día el mamut moderno o elefante. Esta especie se caracteriza por vivir en África y en otros territorios que son mucho más aceptables para sus características bio. ¿Cómo es que el cambio climático llegó a afectar a la extinción de los mamuts? Durante la última era glaciar, los mamuts prosperaron en ambientes fríos y áridos, alimentándose de pastizales y vegetación de tundra. Sin embargo, conforme el clima comenzó a calentarse hace aproximadamente 10.000 años, muchos de sus hábitats se redujeron, lo cual afectó a su capacidad de encontrar alimento y refugio. Continuando, yo voy a hablar sobre la interacción de los mamuts con los humanos hace muchísimos años. Bueno, empezamos. Todo esto empezó con la caza de los humanos en ese entonces, que estaban en los momentos precolombianos. Había muchísimas cuevas en ese entonces que eran en Asia, Europa y América del Norte. Esta extinción e interacción con los humanos fueron desde que se encontraron viviendas, chozas o en los lugares en donde los humanos en ese entonces vivían. ¿Qué se encontraron? Se encontraron objetos, incluso las casas mismas estaban hechas de los huesos de los mamuts. En ese entonces la extinción era muchísima, ya que pues incluso los mamuts no tenían que comer, ya que por los muchísimos bosques, quemaciones, cambios climáticos y casas que había, pues se fueron extinguiendo. Se encontraron muchísimos huesos en los lugares en los que ellos vivían. También la extinción se fue dando porque ellos buscaban alimento, los humanos buscaban alimentos. También se encontraron vestimentas y cosas en los que para que ellos puedan sobrevivir en ese entonces. En conclusión, vemos que los humanos no podían vivir sin la interacción de los mamuts, ya que sin ellos no había ni alimentos, ni tampoco sus mismas casas o lugares en donde vivían no podían ser creadas, ya que sin los huesos de ellos no podían vivir, ya que ellos eran grandes, fuertes, incluso sus pieles lo utilizaban como vestimenta. Bueno, esa es la interacción de ese entonces en lo que podemos ver de los mamuts con los humanos. Gracias.